Capítulo 321, Bloqueo de sangre fría, parte 6. El monje Geur le dijo al doctor divino que al enviar energía interna para penetrar el bloqueo, el Qilin reaccionó para contraatacar, lo que hizo que Geur aumentara la energía que se enviaba. Esta fue la razón por la que las dos energías que chocaron entre sí se volvieron demasiado poderosas para que la mujer pudiera soportarlo. ¿Cuál sería entonces el camino si no es posible enviar la energía? Hay otras dos formas, ambas tienen defectos. ¿Qué es? Una manera es imposible ahora mismo, y otra, no creo que ni a ella ni a ti os guste la forma en que se hará. ¿Cuál sería el camino que él y su hermana no querrían? Bungwan preguntó, ¿y cuál es ese camino? Es muy extraño, pero el punto de inicio de la explosión de energía comienza hacia el área vaginal. Vaginal. El rostro de Bungwan se tornó sombrío. Pudo entender lo que Gambrosu estaba diciendo. ¿Qué quieres decir? Sí. Es una forma de encontrar un equilibrio entre el yin y el yang para disminuir su reacción y hacer que tome el chi-yang sin luchar. Con las palabras de Gambrosu, Ubong se sorprendió y murmuró, ¿te refieres a la belleza del hombre? Ubong. UPS. Munku se puso rojo y gritó y Ubong le agarró la boca para que se detuviera. Munku se preocupó. Las bromas de Ubong parecían convertirse en realidad. Uf. Ubong. Munku miró fijamente a Ubong. Sus palabras se habían hecho realidad. Para alcanzar el equilibrio es necesario tener un chi-yang poderoso. Luego, Gambrosu miró a Chunyeobun mientras hablaba. La única guerrera lo suficientemente poderosa como para vencer a Yogun, que se volvió loca, era Chunyeobun, por lo que su reacción fue natural. Yeobun frunció el ceño ante el método de tratamiento inesperado y preguntó, ¿cuál es la otra forma que es imposible? Eso es. Fue entonces cuando Yeobun se levantó de repente antes de escuchar la respuesta de Gambrosu. Estaba mirando hacia un lugar con una mirada sombría. Era el puesto de avanzada. Es asombroso. El asombroso poder venía de esa dirección. Si nadie aquí se había dado cuenta de su poder, significaba que el enemigo era lo suficientemente poderoso como para que solo Chunyeobun pudiera sentirlo. Se sentía más peligroso que cuando Yogun se volvió loco. ¿Qué pasa, mi señor? Munku se levantó con una mirada curiosa y Yeobun advirtió a todos los demás. Todos, quédense aquí y no se muevan. Entonces Yeobun saltó. En el puesto de avanzada, los guardianes sangraban mientras caían al suelo. Incluso los guardianes de este puesto de avanzada eran guerreros altamente entrenados, pero estaban indefensos contra el intruso. Al otro lado de la puerta, había un gran patio con más de 40 guerreros que rodeaban al hombre de mediana edad con cabello rizado y barba. El líder del puesto de avanzada, Jiang, le gritó. Deberías dar un paso atrás. ¿Sabes dónde está esto? Jiang sintió que el sudor le corría por la frente. El intruso no estaba usando ninguna energía especial, pero su presencia era suficiente para aterrorizar a todos los guerreros. ¿Quién es este hombre? La zona había estado en paz desde que el culto se alió con el clan Yulin. Fue impactante encontrar a este hombre monstruoso entrando aquí. Déjame advertirte, si no quieres terminar así, trae a mis hijos que secuestraste. Había 4 guerreros en el suelo frente al hombre. Se lanzaron contra él cuando el hombre entró por la puerta, pero fueron rápidamente dominados en cuestión de segundos. Jiang gritó, ¿por qué estás buscando a tus hijos aquí? ¿Quién eres tú de todos modos? El hombre levantó una ceja con disgusto. Aún sentía la energía fría dentro de los edificios. Entonces, mentirás. Luego los encontraré yo mismo. El hombre levantó el pie y Jiang hizo una señal a sus guerreros. Ataque. Todos los guerreros se lanzaron inmediatamente contra el hombre. El hombre de mediana edad agitó entonces su mano y todas las espadas que los guerreros tenían en sus manos se les escaparon de las manos. Mi hijo. Entonces sus espadas giraron en el aire y apuntaron hacia ellos. Espada de aire.
Todos los guerreros palidecieron. Pensaron que estaban contra un guerrero poderoso, pero no se dieron cuenta de que estaban contra un guerrero de nivel supremo. ¿Por qué un guerrero tan poderoso está atacando nuestro puesto de avanzada? Ni siquiera Jiang podía entender lo que estaba pasando. Apenas podía sostener su espada para evitar que volara, pero todos los demás guerreros ahora estaban siendo atacados por sus propias espadas. Es difícil controlarlos a todos, pero esto es suficiente. Incluso si se tratara de un guerrero de nivel maestro supremo, controlar más de 12 espadas a la vez era imposible. Pero no estaba usando una formación, por lo que solo blandió y apuñaló, y esta cantidad fue suficiente. Esto solo se hizo para amenazarlos. Esta es la última advertencia. Mataré a cualquiera que se interponga en mi camino. El hombre volvió a advertir. Sabía que matar a tantos guerreros haría que el culto viniera tras él, así que les estaba dando una oportunidad. Pero no había forma de que los guerreros que siempre estaban en guerra sucumbieran a semejante amenaza. Además, allí estaba el cielo del culto que residía en su interior hoy. Tonto. Nos estás subestimando. ¿Crees que los cultistas del gran culto demónico cederán ante tu amenaza? Jiang gritó y el hombre negó con la cabeza. Les dio la opción de irse, pero eso ya se había descartado. Tontos. Entonces el hombre levantó la mano y las espadas estaban listas. Ya has elegido. Adiós. El hombre blandió sus espadas y luego intentó derribar a los guerreros. Algunos cerraron los ojos mientras otros intentaban esquivarlas. Pero sucedió algo inesperado. Todas las espadas se movieron apenas un centímetro y se detuvieron. ¿Qué? Pensaron que tal vez el hombre había cambiado de opinión, pero al parecer no era así. El hombre sacudía la mano como si alguien la estuviera sujetando. ¿Qué está pasando? No se imaginaba ver algo así. La espada de aire casi perdió su control. Intentó generar más energía para dominarla, pero fue inútil. Alguien se está infiltrando en mi conexión con las espadas. Esa era la única explicación posible. Fue entonces cuando el hombre vio a alguien salir de la mansión. Era un joven de pelo largo y negro y piel blanca pálida. Era Chun Yeobun. Yo. ¿Es él quien está haciendo esto? El hombre lo miró. Yeobun escuchó a Nano hablándole. Se completó la infiltración en el sistema de control. Contraataca, Nano. Iniciando el ataque. Los ojos de Yeobun temblaron y el control de la espada de aire ahora estaba en Yeobun. Yeobun luego sacó su espada y las 40 espadas se giraron inmediatamente hacia el hombre. Jaja, agu. El hombre se quedó estupefacto. Era la primera vez que perdía el control de una espada de aire mientras la controlaba. Capítulo 322, Dos pájaros de un tiro, parte 1. 40 espadas apuntaban al hombre, a punto de volar y penetrarlo. Esto es asombroso. Para hacerse con tantas espadas se necesita mucha precisión y control de la energía. El hombre de mediana edad estaba ahora muy sorprendido por la acción. Su espada de aire solo estaba usando una gran cantidad de energía para controlar objetos, pero ese joven realmente estaba enviando su energía correctamente a todas esas espadas. Parece un hombre joven. Pero el poder no era menor que él mismo, lo suficiente como para ser considerado uno de los 5 mejores guerreros de Yulin. Si el hombre salió de adentro, entonces debe ser uno de los cultistas. Fue entonces cuando el hombre recordó la información que reunió recientemente. Escuchó esto cuando fue al Clanao para comprar información sobre el Doctor Divino. Oh, escuché que hay un nuevo joven lord en el culto demoníaco. Tal vez. Su suposición era correcta. Cuando Jiang y los guerreros descubrieron que Yeobun había salido, todos se arrodillaron y gritaron. Mi señor. Mi señor. El hombre de mediana edad entrecerró los ojos. Entonces, el joven era realmente el señor del culto demoníaco. No imaginaba encontrar al señor en la frontera norte de las tierras del culto demoníaco. Espera. ¿Es ese el que secuestró a mi hija?
El único lo suficientemente poderoso como para hacer tal cosa parecía ser Yeobun dentro de esta área. Había un guerrero de nivel maestro superior, pero el nivel de ese hombre no era suficiente para superar el modo frenético de bloqueo de sangre fría. Jiang llegó a Yeobun y se arrodilló para informar. Capitán del puesto de avanzada Jiang, informando. Hablar. Ese hombre se infiltró en nuestro puesto avanzado, mató a nuestros porteros y a algunos guardias y nos amenazó con entregarnos a sus hijos. Entregar a sus hijos. Yeobun se sorprendió. Ya lo esperaba, pero su suposición era correcta. Padre de Yogun, y considerando las dos espadas grandes que Bungwan usó, fue fácil adivinar el nombre. Espada marcial dual Wang Jing. Todos los cultistas, incluido Jiang, se quedaron atónitos. No había nadie en Yulin que no se sorprendiera al escuchar el nombre. Era uno de los 5 mejores guerreros de Yulin y el infame asesino que mató a más de 3000 piratas en una noche. Espada marcial dual. Acabamos de enfrentarnos a uno de los 5 mejores guerreros. La atmósfera se volvió frenética. Incluso si eran valientes guerreros del culto, era raro que pudieran presenciar un vistazo de los 5 mejores guerreros. Yeobun luego habló con el hombre. ¿Es usted el señor Wang Jing? Wang Jing no respondió a la pregunta. Se limitó a asentir en silencio. El hombre estaba pensando en lo que estaba sucediendo. Si él sabe quién soy, entonces debe ser el señor quien se llevó a mis hijos. Eso era preocupante. Era el líder de una facción gigantesca, no comparable con los piratas. No estaba seguro de por qué el hombre se había llevado a sus hijos, pero era probable que luchar contra él causara muchos problemas. Luego se unirán otros guerreros de nivel maestro superior. No le estaba yendo bien. El hombre recuperó su poderosa energía y el aire que rodeaba el patio se relajó. El hombre hizo una leve reverencia hacia Yeobun. Es un honor conocer al nuevo señor del culto demoníaco. Soy Wang Jing. Oh. La suposición de Chun Yeobun era correcta. Los guerreros se quedaron boquiabiertos. El hombre era Wang Jing, un espadachín marcial de doble filo. El hecho de que estuviera recuperando su energía significaba que quería resolver las cosas hablando. Yeobun entonces retiró la mano y las espadas cayeron al suelo. Mi espada. Los guerreros se acercaron rápidamente y tomaron sus espadas. Yeobun luego le habló a Jiang. Atiende a aquellos guerreros que están noqueados. Jiang se quedó confundido. Pensó que los 4 guerreros que estaban frente a Wang Jing estaban muertos, pero en realidad solo se habían desmayado. Gracias por tratarlos con ligereza. Yeobun hizo una reverencia para mostrar su agradecimiento. Wang Jing en realidad no mató a nadie, ni siquiera a esos guardianes, porque sintió la presencia de sus hijos dentro del edificio. Si hubieran muerto, las cosas habrían sido diferentes, pero no quería volverse contra el culto cuando sus hijos aún estaban vivos. Pero aún así mostró su poder para poder advertir al culto que no tocara a sus hijos, y también para sacar a los que dominaron a su hija. Pero pensar que era el Señor. Eso fue lo único que no se esperaba. De todos modos, el hombre que se llevó a sus hijos estaba allí, así que tenía que entrar en materia. Quiero mostrarle más respeto al líder del culto demoníaco, pero por favor, ten cuidado con mis modales. Puedo sentir la presencia de mis hijos aquí. Quiero escuchar por qué te los llevaste. Hablaba con educación, pero su voz denotaba incomodidad. Después de perder a su esposa, su único propósito ahora eran sus hijos. Esta es una buena oportunidad. Yeobun pensó que era una oportunidad. Apareció el hombre al que quería pagar una deuda. Yeobun también sabía que Wang Jing había estado buscando al Doctor Divino. Lamento cualquier malentendido. Su hija estaba en muy mal estado, por lo que tuve que traerla aquí rápidamente para que la trataran. Ah. Wang Jing se puso serio. Le preocupaba que su hija se volviera loca con más frecuencia, incluso con la medicina de Gamillan.
No creía que llegaría el día en que no hubiera encontrado al doctor divino. Supongo que cometí un error. Pero el médico que necesita ver mi niña está más cerca. De inmediato, una energía fría comenzó a elevarse. El aire a su alrededor se volvió frío de inmediato. Yeobun se sorprendió y se volvió hacia la casa de huéspedes. Los sellos se han roto otra vez. Capítulo 323, Dos pájaros de un tiro, parte 2. Yeobun la selló una vez más hace apenas una hora. Pero esta cantidad de frialdad significó que el sello se rompió. Wang Jing gritó, «Señor. Sígueme». Yeobun corrió hacia la casa de huéspedes y Wang Jing la siguió rápidamente. Mientras iban hacia la casa de huéspedes, el aire frío azotaba el edificio, congelando todo lo que lo rodeaba. En el patio frente a la casa, Wubong sangraba por la boca mientras protegía a Gamrosu, y otros dos estaban de pie contra Yeobun, que estaba de pie con su cabello plateado ondeando al viento. Yo no pensé que sería tan malo. Necesitamos al señor o al anciano Yang. Eran Munku y Hou Sangba. Esto sucedió cuando Yeobun se despertó de su sueño. La aterradora energía fría rápidamente cambió la situación en su contra. La respiración de Munku se volvió blanca como si fuera invierno. Estaba protegiendo su cuerpo con energía interna, pero el frío aún la hacía temblar. «Ya viene», gritó Hou Sangba. Yeobun pisó el suelo y aparecieron agujas de hielo blancas que fueron arrojadas sobre ellos. «No. Correr». Ambos saltaron a la vez y clavaron agujas en el suelo. «Ja». Luego, Munku lanzó una bala de energía hacia Yeobun, pero esta desapareció incluso antes de acercarse al cuerpo de Yeobun. «Imposible». Entonces Yeobun juntó sus manos y las extendió y una tormenta fría golpeó a Munku y Hou Sangba que todavía estaban en el aire. «Kia». «Ah». Ambos se protegieron rápidamente con barreras de energía, pero aún así los arrojó hacia atrás. Luego rodaron por el suelo, pero saltaron para ponerse de pie. Pero ya no había innumerables agujas de hielo a su alrededor. ¿Qué? Sangba, estamos soñando. Este no era el nivel de cualquier artista marcial que conocieran. Era como si estuvieran enfrentándose a la legendaria bruja del invierno o algo así. Los ojos de Yeobun que los miraban con furia ahora se estaban volviendo transparentes. El hacha grande de Hou Sangba se cubrió de un chi de fuerza azul sobre su hoja. Munku también preparó sus manos con chi de fuerza para atacar en cualquier momento. Las dos mujeres se pusieron tensas. Yeobun se acercó a ellas e hizo un gesto de apretar el puño. Innumerables agujas de hielo intentaron caer sobre ellas. Fue entonces cuando las agujas de hielo se detuvieron en el aire. Dos mujeres oyeron la voz desde atrás. Eso estuvo cerca. Mi señor. Fue Chun Yeobun. Yeobun pudo llegar a tiempo y defenderse de los ataques de las agujas de hielo. Pero esta vez no vino solo. Un hombre de mediana edad con cabello rizado apareció frente a ellos y agitó sus manos hacia las agujas de hielo. Con eso, una poderosa línea de energía se dibujó en el aire y convirtió todas las agujas de hielo en polvo. La persona que mostró una destreza tan asombrosa fue Martial Dual Sword, Wang Jing. Eso es asombroso. Si pudo hacer eso, probablemente también podría haber bloqueado mi espada de aire. Yeobun estaba asombrado. Wang Jing seguramente era digno de ser considerado uno de los 5 mejores guerreros de Yulin. Yeobun. Wang Jing llamó a su hija con una mirada preocupada. Sabía que su hija estaría en mal estado debido al frío intenso, pero su estado era terrible. Tengo que darme prisa. Wang Jing se lanzó entonces contra la mujer de cabello plateado, Yeobun. Yeobun comenzó a crear una gruesa pared de hielo recolectando polvo de hielo, ya que parecía sentirse amenazada por la aparición de una presencia poderosa. Pero no funcionó contra Yeobun, por lo que tampoco había posibilidad de que funcionara contra Wang Jing. Wang Jing pudo llegar a Yeobun incluso antes de que terminara la pared de hielo.
Todas las agujas de hielo que se elevaron desde el suelo también se convirtieron en polvo. Wang Jing era sin duda un hombre muy poderoso. Rápidamente presionó los puntos de sangre de Yogun para sellarla. Pero el sello, que solo requería que usara el 50% antes de que funcionara, ya no funcionaba. El poderoso Qi Yin defendió la interferencia de la energía que entraba al cuerpo. Está empeorando. Wang Jing entonces aumentó su poder hasta el 80% y la selló. Yogun se estremeció y, como sus puntos de sangre estaban bloqueados, la frialdad a su alrededor comenzó a disminuir. Pero todavía hacía mucho frío alrededor de Yogun. Yogun, que ya estaba desmayada, temblaba como si sintiera frío por la energía que emanaba de su propio cuerpo. Wang Jing frunció el ceño. Yogun nunca había estado en tan mal estado. No, ¿qué debo hacer? Me llevará al menos medio día llegar al pueblo de Yongo. Wang Jing pensó que debía llevarla a Gamillan en la aldea de Yongo, pero Yogun no parecía resistir mucho tiempo ante la frialdad extrema que emanaba del Qi Yin. Fue entonces cuando una anciana musculosa caminó hacia ellos con Yeobun a su lado. La mujer era la doctora divina Gambrosu. Wang Jing frunció el ceño al ver una cara familiar cuando Gambrosu se acercó y revisó el pulso de Yogun mientras temblaba severamente. ¿Eres médico?, preguntó Wang Jing y Yeobun asintió. Después de comprobar el estado de Yogun por un rato, el divino doctor Gambrosu se puso serio y habló. El Qi Yin se ha extendido por todo su cuerpo por fin, a este ritmo no durará ni un día. Mi señor, ya no tiene otra opción. ¿De qué está hablando, señora? ¿Qué le pasó a mi hija? Wang Jing comenzó a temblar por el miedo a la posible muerte de su hija y el piadoso doctor Gambrosu habló con seriedad. Necesitará un equilibrio entre el yin y el yang durante el apareamiento. ¿Qué? La cara de Wang Jing se volvió extraña ante las palabras inesperadas. Capítulo 324, Dos pájaros de un tiro, parte 3. Wang Jing se quedó tan sorprendido y furioso cuando escuchó que su hija necesitaba tener relaciones sexuales que casi mató al doctor divino Gambrosu. Pero tuvo que detenerse cuando escuchó quién era la anciana. Y no había forma de rechazar la idea cuando el médico más conocido de todo Jianghu le estaba diciendo que esa era la única manera de que ella sobreviviera. Pero es algo en lo que incluso el gran monje de Sorim fracasó. Dudó aún más cuando escuchó que el procedimiento se había intentado hace años, con la participación de un poderoso guerrero como el monje Geur. El doctor de Dios le explicó que la única forma de salvar a su hija moribunda era romper la energía yang en su comienzo al comienzo de la explosión, que era la vagina. Pensé que este tipo de tratamiento solo existía en un libro. Wubong podría haber estado de acuerdo de todo corazón si Wang Jing hubiera dicho esto en voz alta. Entonces se sintió impotente porque no podía hacer nada por su hija moribunda. Y al igual que Wang Jing, Chun Yeobun también estaba pasando por momentos difíciles. Un apareamiento, Munku había estado repitiendo la palabra una y otra vez, luciendo tonta mientras hablaba. Por supuesto, no había ninguna mujer a la que le gustaría ver a su amado teniendo una relación sexual con otra mujer. No quiero esto. Ella se puso a llorar mientras su cabeza se hundía entre sus brazos. Suspiró Yeobun. Yeobun también estaba muy deprimido al ver a Munku de esa manera. A otros les hubiera gustado aprovechar esta oportunidad y quedarse con el misterioso y hermoso Yogun, pero Chun Yeobun no quería eso. Otra mujer. Yeobun decidió que solo amaría a una mujer en toda su vida. Después de experimentar la tragedia que giró en torno a los 6 clanes, Yeobun aprendió que tener muchas esposas e hijos solo traía caos. Mi señor. Todos los miembros que habían visto a Yeobun en la academia simpatizaban con él. Además, Chun Yeobun era un hombre que siempre se apegaba a sus principios y decisiones. No le resultaba fácil romper sus propios votos por tales cuestiones. Pero es mejor que salvemos a esa mujer, incluso si eso requiere romper sus votos. Incluso Hou Sangba pensaba lo mismo, aunque era muy cercana a Munku. Sin considerar cuestiones emocionales,
esta era una buena oportunidad para que el culto se hiciera amigo de uno de los 5 guerreros más poderosos de Yulin. Además, también era una oportunidad para que Wang Jing se convirtiera en el suegro de Yeobu si todo salía bien. No tenemos tiempo. Gambrosu les dijo que se apresuraran cuando todos dudaron. Ja ja ja. Yogun jadeaba mientras su aliento se volvía blanco al salir de su boca. Tenía agujas por todo el cuerpo que Gambrosu le había colocado para que estuviera un poco más caliente al menos. Pero esto de ninguna manera le permitiría tener más tiempo de vida. Padre. Bungwan llamó a Wang Jing, como era de esperar, era el hijo mayor de Dual Martial Sword, Wang Jing. Su verdadero nombre era Wang Bun. Boyo. Padre, no me gusta la idea, pero creo que primero debemos centrarnos en salvar la vida de Yogun. ¿Crees eso? Nada importa si ella muere. Wang Jing se puso serio ante las palabras de Wang Bun. Incluso si fuera para salvar la vida de su hija, era difícil admitir tal comportamiento ya que él todavía era padre. E incluso si fuera para salvar la vida de su hija, no quería que su hija tuviera una relación así con un hombre solo por un día. Ese tipo de comportamiento debería ir acompañado de la responsabilidad de un compromiso de por vida. Entregarle mi preciosa hija a ese hombre. Por supuesto, el contexto era perfecto. Era el señor del culto demoníaco, una de las 3 facciones de todo Yulin. Y además, Yeobun era lo suficientemente poderoso como para ser considerado uno de los 5 mejores guerreros. Pero Wang Jing también podía ver lo que estaba pasando. Jun no lo mencionó, pero ya vio a Yeobun preocupada por otra mujer en la esquina, deprimida y triste mientras estaba sentada junto a la pared. Parecía estar bien entrenada en artes marciales y también muy hermosa y elegante, lo que demostraba que era de una buena familia en el culto. Parecía que ella era la futura esposa del señor. Mi hija, hija de Wang Jing, se convertirá en la segunda esposa del señor del culto. Wang Jing tenía muchos enemigos que lo obligaban a esconderse, pero aún así estaba muy orgulloso de ser uno de los 5 mejores guerreros. Su orgullo no lo hacía sentir cómodo con el hecho de que su hija se convertiría en su segunda esposa. Wang Jing volvió a mirar a Yeobun. Pero si está preocupado por su futura esposa, no es del tipo que busca mujeres. Había oído que los señores del culto históricamente habían tenido muchas esposas, pero Yeobun parecía ser diferente por su forma de actuar. Eso al menos fue un alivio. Ja ja ja. Mientras Wang Jing pensaba en ello, oyó el jadeo de su hija. Entonces pensó que no había tiempo que perder y simplificó sus pensamientos. Eres un tonto, Wang Jing. Solo deberías pensar en salvar la vida de tu hija. La vida de su hija estaba en peligro, por lo que no era momento de pensar demasiado. Wang Jing se acercó a Yeobun y le hizo una reverencia, señor Chun. Yo, Wang Jing, juré no inclinarme ni pedir favores a nadie en toda mi vida. Pero hoy romperé esa promesa. Wang Jing se arrodilló y todos los que estaban a su alrededor se sorprendieron por su repentina acción. Wang Jing, espada marcial dual y uno de los 5 mejores guerreros de Yulin, se arrodilló. Señor Wang Jing. Yeobun frunció el ceño e intentó que se levantara, pero Wang Jing se negó y negó con la cabeza. Luego habló con voz suplicante. Por favor, salva la vida de mi hija. Te lo pido, no como artista marcial, sino como padre. Wang Jing se golpeó la cabeza contra el suelo. Había dejado de lado todo su orgullo para suplicar por la vida de su hija. Yeobun se puso nervioso. Ya no le dieron otra opción. Con Wang Jing rogando por su ayuda de esa manera, era seguro que se volvería contra Yeobun si Yeobun se negaba a ayudarlo. Capítulo 325, 2 pájaros de un tiro, parte 4. Ese no es el problema. Yeobun se había convertido en el señor del culto demoníaco después de pasar por muchas dificultades. Que uno de los 5 mejores guerreros se pusiera del lado de él no era algo que le asustara. Y Yeobun era un miembro del culto demoníaco, no un miembro de las fuerzas de la justicia,
por lo que no se ató al hecho de que tenía que ayudar a las personas en problemas. Debo mantener mi propia voluntad. Juró que solo tendría a Munku a su lado. Era una pena perder la oportunidad de tener a uno de los 5 mejores guerreros a su lado, pero Yeobun tenía que mirar más allá en el futuro. Si llevaba a otra mujer aquí, entonces existía la posibilidad de que volviera a ver la tragedia que giraba en torno a él con los 6 clanes. Un derramamiento de sangre entre familias en busca de poder. Si otra mujer que no sea Munku tiene a mi bebé, se producirá otra tragedia. Yeobun había matado a otros en venganza, pero no quería que sus hijos hicieran algo así. Fue entonces cuando Yeobun escuchó la voz de Nano. Si el usuario desea control de natalidad, es posible entrar en modo de autoesterilización. ¿Qué? El control de la natalidad significaba evitar el embarazo. ¿Pero qué era la esterilización? La nanomáquina bloqueará los conductos deferentes para evitar que los espermatozoides lleguen al semen mientras el usuario mantiene relaciones sexuales. Esto es más eficaz que la vasectomía propiamente dicha. Yeobun se sorprendió. Esto significaba que solo podía dejar embarazada a la mujer que él eligiera. Nano había dado la información porque Yeobun estaba preocupado por si podría dejar embarazada a Yogun. Yeobun se quedó sin palabras ante la información. Si lo que dijo Nano funcionaba, entonces era posible que Yeobun solo pudiera tener a Munku embarazada de su bebé. Pero incluso entonces. Pero parecía un poco triste que la mujer no tuviera un bebé cuando Yeobun ya tenía una relación con ella. Esto es preocupante. Fue entonces cuando Yeobun escuchó el mensaje telepático de Munku. Mi señor. Se giró y vio a Munku. Ella había levantado la cabeza y miraba a Yeobun con una mirada decidida. Estoy muy triste y desconsolado. Yeobun no pudo responder a las palabras de Munku. Yeobun le había prometido a Munku esa noche en la posada que solo la amaría y la tomaría como su única esposa. Munku. Pero sabes que, los negocios siguen siendo negocios. Soy una mujer a la que amas, pero antes de eso, también soy miembro del gran culto demoníaco y sierva de confianza del Señor. No veo razón para rechazar la ayuda que beneficiaría a nuestro culto. Sus ojos estaban decididos, pero aún llorosos. Yeobun se puso triste y se disculpó, pero todavía sentía que ella era linda de alguna manera. Entonces, toma la solicitud y ayuda al señor Wang Jing. Esa fue su conclusión. Después de pensarlo bien, Munku se dio cuenta de que este evento eventualmente traería beneficios al culto y a Yeobun y que el único inconveniente sería si Yeobun se negaba a ayudar. Lo único que la molestaba era que Yeobun ya no sería su único hombre. Munku, si no quieres esto, no estoy dispuesto a hacerlo. Por supuesto que no quiero. ¿Crees que estarás bien si tomo a todos esos chicos guapos y, cómo? Hago eso. Yeobun se quedó sin palabras ante eso. En realidad, la única que podía reaccionar y hablar de esa manera en todo el culto demoníaco era Munku. Ella era la única que hacía que Yeobun se sintiera cómoda. Yeobun se rió. Te estás riendo, estás tan emocionado acostándote con esa chica linda, poniendo como excusa que la estás ayudando y... Los dos grandes ojos de Munku derramaron lágrimas mientras hablaba. Parecía que todavía se sentía muy incómoda y desconsolada por la idea. Yeobun le sonrió suavemente a Munku y le envió un mensaje telepático. Bonita, la única persona a la que considero bonita eres tú, Munku. Luego Munku miró hacia Yeobun. Humph. Pensé que eras un chico tímido. Supongo que no lo eres. ¿Cómo puedes decir palabras tan vergonzosas como esas? Munku se sonrojó y bajó la cabeza hacia sus brazos. Yeobun sintió ganas de correr hacia ella y abrazarla fuerte ante esa hermosa vista, pero había demasiada gente alrededor y Wang Jing todavía estaba frente a él con la cabeza gacha en el suelo. Sigues siendo el único en mi mente. Humph. Ya veremos. Y sé que no es el momento adecuado, pero no puedes venir con nadie más que la señorita Wang. Jamás. Sí.
Yeobun se sintió más aliviada cuando Munku lo aceptó. Munku era una mujer muy sabia, lo suficiente como para hacer que las preocupaciones de Yeobun desaparecieran. Yeobun luego bajó y ayudó a Wang Jing a levantarse y le habló en voz baja. ¿Cómo puedo negarme a ayudar a un padre que intenta salvar a su hija? Señor Chun. Wang Jing se alegró al ver a Yeobun. El único que podía salvar a su hija en ese lugar era Yeobun. Wang Jing tenía suficiente poder para resistir el Qi Yin, pero no podía realizar el tratamiento requerido por sí solo. Por favor, salva a mi hija. Lo haré. Wang Jing suplicó mientras sostenía la mano de Yeobun. Su único propósito en la vida después de que su esposa falleciera eran sus hijos. Gambrosu se acercó a ellos. Humph. Es bueno que hayamos tomado una decisión. Debemos apresurarnos. Es posible que ni siquiera tengamos la oportunidad de hacerlo si no nos apresuramos. Entonces, ¿qué debo hacer? Gambrosu miró a su alrededor ante la pregunta. Wang Jing y los miembros de las fuerzas de Yeobun salieron de la casa de huéspedes avergonzados. Después de que todos se fueron, Gambrosu explicó el procedimiento que Yeobun tenía que seguir. Después de explicar todo, Gambrosu le recordó a Yeobun lo más importante. Ella se resistirá fuertemente mientras intentas aparearte con ella. Esta será una pelea seria, pero no debes quedarte a mitad de camino. Fue difícil incluso responder a eso. Yeobun solo asintió, tomó a Yeobun de sus brazos y entró a una habitación privada dentro del edificio. Después de dejarla en la cama, Yeobun respiró profundamente. Primero tengo que abrir su sello de punto de sangre. Si lo hacía, Yeobun se despertaría de nuevo. Era probable que se produjera una pelea. O, tal vez debería desvestirla primero por si acaso. Si Yeobun se resistía con fuerza, entonces parecía que sería difícil obligarla a tener relaciones sexuales. Yeobun entonces extendió las manos temblorosas por el nerviosismo hacia la ropa de Yeobun. Capítulo 326, Dos pájaros de un tiro, parte 5. Chun Yeobun había aprendido sobre las mujeres por primera vez cuando pasó la noche con Munku, de quien estaba enamorado. Pero eso fue solo una vez, por lo que, aunque Yeobun solía ser muy tranquilo y frío, no le resultó fácil desnudar a una mujer a la que había conocido solo por unas horas. Yeobun se quitó con cuidado la ropa que Yeobun tenía sobre ella. Se quitó la bata azul exterior, dejando al descubierto su ropa interior. Era muy fina y dejaba ver su piel blanca pálida debajo. Yeobun se sonrojó de vergüenza. Pero aún tenía que proceder a desnudarla si quería continuar con el tratamiento. Yeobun luego extendió la mano hacia la ropa interior lentamente. Fue entonces. Yeobun abrió los ojos de repente. Habían pasado solo unos minutos desde que fue sellada con el sello de punto de sangre antes de que la llevaran aquí, pero ya estaba despertando. Yeobun escuchó claramente que su infinita cantidad de Qi Yin frío circulaba a su alrededor, apagando los sellos de sangre colocados por Wang Jing. Entonces, incluso el sello de sangre ya no funcionará contra ella. Yeobun no pensó que se despertaría antes de desvestirla. Yeobun rápidamente intentó bajarle la falda, pero una energía fría se desató de ella, enviando a Yeobun al aire. ¡Puaj! Yeobun fue lanzado hacia arriba y se estrelló contra el techo. El techo y el tejado se sacudieron. ¿Qué pasa con el techo? Entre todos los que se encontraban fuera del edificio de la casa de huéspedes, había dos personas que reaccionaron con más fuerza ante el sonido. Eran Wang Jing, el espadachín marcial de dos manos, y Munku, la mujer de Yeobun. Ambos se giraron hacia el techo y, mientras Wang Jing fruncía el ceño, Munku se mordió los labios. ¡Puaj! Uno era el padre y otro el amante, así que era obvio que no les gustaba cómo iban las cosas. Creo que realmente se están volviendo locos. Wong murmuró torpemente mientras se quedaba estupefacto y trató de aliviar la atmósfera, pero Wang Jing se sintió incómodo y se alejó del edificio.
¿Cómo puedes decir algo así? Munku también se puso lloroso y miró fijamente a Ubong mientras ella también se alejaba. Puaj. Luego, Housangba le dio una palmada en la nuca a Ubong. Ubong era muy leal, pero a veces no sabía cuándo parar. Tonto. Fue entonces cuando todos sintieron la energía fría y temblorosa y se volvieron hacia la casa de huéspedes. Después del sonido aplastante, ahora vieron que la pared de la casa de huéspedes se congelaba. ¿Qué? El edificio está helado. Housangba y Ubong se dieron cuenta de que algo no estaba bien y trataron de correr hacia el edificio, pero Gambrosu los detuvo. Detener. Pero abuela Gam, nuestro señor está en peligro, ni se te ocurra pensarlo. Esto está pasando porque esa señorita se despertó. Si entras ahora, lo arruinarás todo. Fue como dijo Gambrosu, si se interrumpía el tratamiento, no había forma de salvar a Yogun, que ahora tenía el chi-yin esparcido por todo su cuerpo. Ubong y Housangba se preocuparon, pero no tuvieron más opción que quedarse de pie y observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. El edificio tembló como si se estuviera librando una gran pelea, en lugar de una relación sexual. Pero después de un rato, el sonido de fuertes golpes y explosiones se fue y se oyeron débiles gemidos. ¡Ah! ¡Eo! La cara de Housangba se puso roja de vergüenza al darse cuenta de lo que significaban los gemidos de una mujer. Era más alta que la mayoría de los hombres y tenía un carácter varonil, pero se sintió avergonzada al oírlos y cerró los ojos y se tapó los oídos. Finalmente. Pero Gambrosu se animó. Este gemido era el sonido que demostraba que el apareamiento había comenzado. Si Yeobun extraía y enviaba el chi-yin dentro del cuerpo de Yogun, iba a funcionar. Ja ja ja. Ah. Ah. El sonido de una respiración agitada, de gemidos y de carne chocando contra carne llenaba el área, pero el aire frío que entraba en el ardiente chi-yang hacía que todo se volviera tan borroso que nadie podía ver nada a través de él. Yeobun se estaba concentrando en enviar energía yang caliente desde su cuerpo hacia Yogun. Si cometía un error, existía la posibilidad de que las venas de Yogun se congelaran de inmediato y la mataran de frío. Me dijeron que absorbiera este chi-yin en mi cuerpo, en lugar de luchar contra él. Gambrosu dijo que si Yeobun intentaba contraatacar o empujar, solo causaría que la energía dentro de Yogun se saliera de control. Está bien. Ahora, haz circular el chi-yin a través de mí y fuera de mi cuerpo. Esa era la teoría que había creado el Doctor Divino. El monje Geur la ayudó enormemente a idear la idea. Geur dijo que un guerrero en el nivel de Maestro Supremo puede transformar la energía del entorno en la propia, por lo que era mejor absorber el chi-yin y luego enviarlo. Vamos a intentarlo. Yeobun probó el método que le había indicado Gambrosu. Se concentró en el chi-yin que entraba en su cuerpo mientras enviaba chi-yang fuera de él. Cuando el chi-yin entró en contacto con Yeobun, el chi-yin pareció no responder. Allá vamos. Yeobun sintió que el chi-yin entraba en su cuerpo. El chi-yin enorme y poderoso lo dejó en shock. Es increíble. ¿Cómo logró mantener tanta energía? Fue asombroso. Era algo que ningún ser humano normal podría hacer. Yeobun entonces intentó hacer circular el chi-yin por su cuerpo para expulsarlo. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Con la llegada de la fuente infinita y natural de energía yin, otro poder que residía en el interior de Yeobun se despertó. Energía del demonio del cielo. La energía aterradora había despertado de su letargo. La energía comenzó a crecer sin que Yeobun la controlara. Comenzó a absorber el chi-yin que estaba surgiendo a través del cuerpo de Yeobun como si se encontrara con algún tipo de presa. ¿Qué está pasando? Capítulo 327, Dos pájaros de un tiro, parte 6. Yeobun intentó reducir la energía del demonio del cielo, pero la energía siguió absorbiendo la energía fría y comenzó a crecer. Uf. Entonces tengo que enviar el chi-yang fuera de mi cuerpo para equilibrarlo. Incluso si Yeobun pudiera usar la energía del entorno,
No podría absorber la energía que no pudiera manejar en ese momento. Tuvo que enviar el Qiyang para hacer espacio para el Qi-Yin entrante. Ya había pasado el punto en el que Yeobun solo estaba salvando a Yogun. Fue entonces cuando comenzó el cambio. Al retirarle el Qi-Yin, los ojos transparentes de Yogun comenzaron a volver a la normalidad. Ja ja ja. Y cuando el bloqueo empezó a abrirse, sus ojos volvieron a su color marrón normal y se convirtió en una mujer normal. Su piel blanca pálida también recuperó algo de su color rosado a medida que el calor regresaba a su piel. Está funcionando. Yeobun se sorprendió. A este ritmo, parecía que era posible liberarla del Qi-Yin que había en su interior y que la haría enfurecer y cambiaría su destino. Pero ahora, el problema no estaba en ella. Hace frío. Siento como si se me congelara la sangre. Yeobun sintió que salía aire frío de su boca. Su temperatura corporal estaba disminuyendo debido al poderoso Qi-Yin dentro de su cuerpo. Por supuesto, Nano existía para ayudarlo en esos casos. Aumenta la temperatura corporal del usuario. Millones de nanomáquinas dentro de Yeobun se activaron a la vez para calentarse. Si Yeobun no hubiera tenido nanomáquinas, podría haber sido muy peligroso. Esto es una locura. Ha entrado demasiado Qi-Yin. La energía del demonio celestial absorbió con avidez todo el Qi-Yin para que no se expulsara, y ahora, Yeobun tenía casi la misma cantidad de Qi-Yin que su Qi-Yang original dentro de él. Y Yeobun comenzó a experimentar un cambio. Pasaron unos 30 minutos cuando el maestro de espadas marcial Wang Jing, que se había ido de la casa de huéspedes, regresó y estaba esperando a que terminara el tratamiento. Decidió que haría cualquier cosa para salvar a su hija, pero aún se sentía incómodo porque era padre. Gallen, ¿qué habrías hecho si fuera tú? Pensó en su esposa, que había fallecido. Después de mirar el cielo azul durante un rato, Wang Jing sintió algo en su interior. ¿Qué es eso? Era una energía extraña y siniestra que nunca había sentido. Sintió que el frío disminuía lentamente, pero la energía equivalente al frío explotó. Una energía fría. ¿No? ¿Qué es esta energía aterradora? Parecía como si un monstruo aterrador estuviera rugiendo. Wang Jing pensó que algo había salido mal y saltó hacia la casa de huéspedes. Cuando se levantó, los miembros de Yeobun y Wang Bun ya lo estaban esperando allí. ¿Qué está pasando? Esta energía. Nadie se atrevió a moverse ante la siniestra energía que venía desde adentro, sino que simplemente siguieron observando. Dios mío, doctor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Wang Jing le gritó al doctor divino que miraba la casa de huéspedes estupefacto. Pero no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Yo tampoco sé qué está pasando. Ah. Ella nunca había aprendido artes marciales, pero la energía siniestra incluso le hizo darse cuenta de ello, ya que le produjo miedo. Se sintió como si estuviera frente a algún tipo de depredador. Fue entonces. La pared helada de la casa de huéspedes se agrietó y pronto quedó destruida. Toda la casa de huéspedes explotó y se derrumbó en ruinas. Y a través del edificio destruido, aparecieron dos figuras entre la nube de polvo. Hou Sangba se sorprendió y miró hacia otro lado. Sabía que esos dos estaban dentro del edificio, pero aún así era demasiado vergonzoso verlo. Yeobun se reveló sin ropa sobre su musculoso cuerpo bien formado. Lo único que llevaba puesto eran protectores de brazos negros. Mi señor. Munku, que llegó más tarde tras oír el alboroto, llamó a Yeobun con expresión preocupada, pero Yeobun no parecía estar escuchándola. ¿Por qué? No podía oír y, además, una energía siniestra se estaba desatando desde dentro. Y detrás de Yeobun, una hermosa mujer con un cuerpo seductor y cabello plateado estaba acostada desnuda. Yojin. Wang Jing se sorprendió y le gritó a su hija, pero esta, Wang Yogun, permaneció en completo silencio. Señor Chun. ¿Qué está pasando aquí? Wang Jing llamó a Chun Yeobun, pero no hubo respuesta. La decisión de Wang Jing fue simple.
Wang Jing corrió rápidamente, tratando de verificar si su hija estaba bien. Pero cuando Wang Jing se acercó, Yeobun de repente se acercó a él. Oh, no. Parecía un simple movimiento de mano, pero Wang Jing se dio cuenta de la poderosa energía que se ejercía en la mano y la desvió. Cuando la mano de Yeobun fue lanzada hacia la derecha, se envió una poderosa energía que cortó el suelo dentro del patio de la casa de huéspedes. ¡Puaj! Wang Jing, que se interponía en el camino de la energía, se movió rápidamente para esquivarla. La energía era similar al chi de la espada, pero se expandió hacia afuera e incluso destruyó el edificio de la casa de huéspedes. Y lo que fue más sorprendente fue: se congeló. El suelo que fue cortado por la energía se congeló por completo. Era igual que la energía fría liberada por Wang Yeobun después de sufrir el bloqueo de sangre fría. Pero ahora, el área alrededor de Yeobun se estaba volviendo helada. Wang Jin escuchó el pequeño pero claro sonido de la respiración de Wang Yeobun. Wang Jing miró a su hija y se aseguró de que su hija hubiera mejorado al ver que el color de la piel de Yeobun estaba volviendo. Ah. Así que funcionó. Pero ¿qué le pasa al señor Chun? Era difícil de explicar. Wang Jing se dio cuenta de que dentro del cuerpo coexistían la energía fría del bloqueo de sangre fría y una energía siniestra. Pero los ojos de Yeobun parecían desenfocados, como si estuviera en trance. Lo enviaron a circulación por fallo. La falta de circulación era algo que se podía sufrir si no se mantenía bien el chi en el cuerpo. Los síntomas variaban, pero había algunos artistas marciales que se volvían locos por la falta de circulación y atacaban a las personas que los rodeaban. Señor Chun. Despierte. Capítulo 328, Dos pájaros de un tiro, parte 7. Si Yeobun había perdido el control sobre sí mismo, tenía que despertar. Si un guerrero de nivel maestro supremo sufría una falla circulatoria, era probable que se produjera una masacre después. Iba a destruir todo en el área. Esto es malo. No puede oír. Wang Jing decidió entonces y trató de empujar a Yeobun hacia abajo y alejarla del edificio. Si peleaba con Yeobun en ese momento, existía la posibilidad de que su hija Wang Yeobun se viera en problemas. Wang Jing agarró a Yeobun y trató de tirar de él, pero Yeobun agitó las manos y lo empujó hacia Wang Jing. Wang Jing inclinó la cabeza para evitarlo. Su reacción fue buena, acorde con ser uno de los 5 mejores guerreros. Pero evitarlo no era el problema. Tenía que sacar a Yeobun del edificio para que Yeobun pudiera estar a salvo. Por favor, discúlpeme porque esto será duro. Wang Jing juntó sus manos y lanzó un poderoso ataque hacia Yeobun. Una poderosa energía se apoderó de Yeobun y cuando Wang Jing levantó sus manos, el cuerpo de Yeobun fue lanzado al aire. Eso es increíble. Munku, Wubong y Hou Sangba quedaron atónitos al ver lo que estaba sucediendo. Existía la posibilidad de que la energía pudiera herir al objetivo, pero Yeobun no pareció sufrir ningún daño y simplemente fue arrojado lejos. Wang Jing era sin duda un guerrero poderoso. Allí vamos. Vamos a sacarlo. El cuerpo de Yeobun fue empujado hacia atrás por la energía de la fuerza de Wang Jing mientras Wang Jing intentaba arrojarlo hacia el jardín donde no había nadie en ese momento. ¿Qué? Pero la energía de la espada que intentó mover a Yeobun explotó rápidamente y contraatacó. Cuando los esfuerzos de Wang Jing fueron cancelados, Yeobun saltó al aire y cargó hacia Wang Jing como si Yeobun ahora pensara que Wang Jing era su enemigo. Entonces. Wang Jing entonces dio pasos para moverse detrás y fuera del edificio. Chun Yeobun entonces se dio vuelta y lo persiguió. Cuando Yeobun extendió la mano, algo saltó detrás de los escombros del edificio. Era una de las armas únicas de Yeobun, la espada del dragón blanco. Yeobun la agarró del aire y cargó contra Wang Jing. Lo interesante fue que la espada del dragón blanco de Yeobun estaba liberando energía fría que provenía de su interior. Wang Bun. Sí, padre. Wang Bun entendió lo que su padre estaba insinuando e inmediatamente sacó una de las grandes espadas de su espalda y la arrojó.
Wang Jing la agarró en el aire y la blandió para defenderse contra la espada del dragón blanco. Cuando dos movimientos chocaron entre sí, el sonido del hierro chocando llenó el área. Una tormenta de energía cayó sobre ellos y el suelo se agrietó. ¡Ah! Fue una presión que Gambrosu, una anciana normal, no pudo soportar. Su cuerpo fue lanzado hacia atrás y Hou Sangba corrió a recibir a Gambrosu. ¿Está realmente nuestro señor bajo fallo circulatorio? Todos los miembros de Yeobun pensaban lo mismo que Wang Jing. Si Yeobun había perdido la cordura y los estaba atacando, la única consecuencia posible de esos síntomas era una falla circulatoria. Wang Jing entrecerró los ojos mientras se paraba frente a Yeobun. Sabía que Yeobun no era un hombre cualquiera desde el principio, pero la energía dentro de Yeobun era casi igual a la de Wang Jing. Lo que era más preocupante era la energía fría. Puedo sentir la energía fría a través de esta gran espada. La frialdad que se abría paso hizo que su espada se congelara. Wang Jing estaba usando su energía para derretirla, pero la frialdad de Yeobun parecía infinita, al igual que la de Yogun cuando estaba bajo el bloqueo de sangre fría. Espera. Absorbió la energía fría en lugar de expulsarla. De repente, a Wang Jing se le ocurrió una suposición. Había oído del Doctor Divino que Yeobun iba a enviar energía yin a su cuerpo a través del apareamiento, pero parecía que Yeobun la había absorbido. ¿Por qué hizo semejante tontería? No era algo que un guerrero poderoso en el nivel de Maestro Supremo pudiera hacer. Incluso ellos estaban en la etapa en la que podían controlar la energía del entorno. Cuando un guerrero entrenado en el Qiyang absorbe el Qi Yin, esto crearía un desequilibrio dentro del cuerpo. No hay otra opción. Si sufrió una insuficiencia circulatoria porque lo absorbió, entonces no tengo otra opción que sacrificarlo. Esa era la única respuesta posible. La mayoría de los guerreros se volverían locos hasta morir por un fallo en la circulación. Pero estaban contra Chun Yeobun, un guerrero poderoso. Incluso Wang Jing tendría dificultades para vencer a Yeobun, que era casi igual en fuerza. Wang Bun. Wang Jing extendió su mano izquierda y Wang Bun arrojó otra gran espada hacia Wang Jing. Espere. Señor Wang. ¿Qué está tratando de? Munku se sorprendió y gritó mientras Wang Jing agarraba las dos grandes espadas en sus manos. Wang Jing gritó, señorita. Si no detenemos al señor Chun ahora, todos estaremos en peligro. Y luego Wang Jing cargó e intentó cortar el brazo derecho de Yeobun para que perdiera la intención de pelear. No. Munku y Wubong palidecieron y trataron de detenerlo, pero ya era demasiado tarde. La gran espada de Wang Jing ya estaba casi sobre el hombro derecho de Yeobun. Lo lamento. Pero fue entonces cuando los protectores de brazos negros de Yeobun se separaron y volvieron a unirse como una espada negra y defendieron el ataque realizado por la gran espada. Vaya, qué interesante. Eso era una espada. Wang Jing se sorprendió y saltó hacia atrás. Ah. Espada del demonio del cielo. Hubo un jadeo. La espada del demonio del cielo se movió por sí sola para defender a su amo. Pero esto no sucedió porque la espada tenía voluntad propia. La espada del demonio del cielo flotó en el aire mientras descendía hacia la mano derecha de Yeobun. Ahora, Yeobun tenía la espada del dragón blanco en su mano izquierda y la espada del demonio del cielo en su mano derecha. Wang Jing se sorprendió. Espada derecha, hoja izquierda. Él también se había ganado el título de espada marcial dual al usar dos espadas a la vez, pero a Yeobun le pareció extraño usar dos armas que eran diferentes entre sí. Fue entonces cuando sucedió algo asombroso. ¿Qué? La Sky Demon Sword pronto fue abrazada por un siniestro chi de fuerza de color negro. Eso fue bastante asombroso, pero sucedió algo más asombroso. Un chi azul blanquecino con una frialdad escalofriante salió de la White Dragon Blade. Está usando ambas energías a la vez. Wang Jing nunca había oído hablar de algo así. Nadie había controlado jamás una cantidad tan enorme de energía yin y yang al mismo tiempo en el cuerpo. Eso no es un fallo circulatorio.
Wang Jing lo había pensando al principio, pero no fue así. Wang Jing se sorprendió cuando los ojos de Yeobun comenzaron a volver a la normalidad. Capítulo 329, Extremo, parte 1. Energía del demonio del cielo. Era la energía siniestra y aterradora que había estado almacenada en la espada del demonio del cielo durante siglos. Ahora estaba almacenada dentro de la energía interna de Yeobun, pero actuaba como si estuviera viva y tuviera voluntad propia. Era cruel y destructiva a diferencia de otras energías. Por eso Yeobun rara vez las desataba, excepto cuando realmente las necesitaba. Yeobun pensó que la energía solo expandiría su propia energía, pero en realidad era un devorador. Trató de comer gregariamente el chi que ingresaba en el cuerpo de Yeobun, incluso cuando era el tipo de energía opuesto. Yeobun tuvo que enviar el chi que tenía en su cuerpo para controlar el chi que absorbía su energía del demonio del cielo, pero la cantidad infinita de chi le hizo perder el equilibrio. Después de que se abrió el bloqueo, Wang Yeobun se desmayó. Allá vamos. Ahora era el momento de controlar el chi que lo estaba congelando. Yeobun meditó a través de la fuerza de la espada del demonio del cielo para aumentar su chi. Era más rápido enviar el chi fuera de su cuerpo, pero eso no era posible ya que la energía del demonio del cielo lo absorbía y lo almacenaba dentro de él. La energía del demonio del cielo estaba moldeando el chi para que se ajustara al cuerpo de Yeobun, pero no podía esperar hasta que terminara, ya que esperar causaría una falla en la circulación. ¡Puaj! Yeobun tosió sangre mientras la hacía circular. Creó energía igual a la cantidad de chi dentro de su cuerpo. Pero con dos energías opuestas residiendo dentro de él, la cantidad ahora excedía lo que Yeobun podía mantener. Era obvio que iba a sufrir daño interno. Curar el daño en los órganos internos del usuario. Yeobun se habría desmayado hace mucho tiempo si no fuera por Nano, que estaba curando sus heridas. Pero Yeobun tenía que resolverlo desde la raíz si quería que esto terminara. Después de pensarlo, algo apareció en su mente. Mantener el equilibrio no funcionará. Tengo que unificar estas dos energías. Si no podía deshacerse del chi, entonces solo le quedaba una opción. Era algo que ningún artista marcial se había atrevido a intentar en el pasado, mezclar energías y yang extremas en una sola. Si no puedo eliminar ninguna de las dos, entonces debo hacer que coexistan. Si estas dos energías no se oponen entre sí, sino que existen en armonía. Después de pensar en cómo mezclar estas dos energías, Yeobun cayó en trance. ¿Y cuando volvió en sí? El chi del bloqueo de sangre fría y la energía del demonio del cielo estaban creando armonía, se mezclaban en uno como el verdadero yin y el yang. El chi de fuerza blanco y negro, tanto en la espada como en la hoja, demostró que funcionaba. Todos los que estaban a su alrededor parecían estar sorprendidos de verlo suceder. Señor Chun. ¿Estás bien?, preguntó Wang Jing, el espadachín marcial de doble filo, a unos 5 pasos de distancia. Yeobun se sorprendió al verlo. Sintió que alguien se estaba enfrentando a él cuando su energía se salió de control mientras estaba en el proceso de encontrar la armonía, y parecía que Wang Jing era el que lo había hecho. Debo agradecerle. Yeobun buscó instintivamente a alguien que pudiera ayudarlo a liberar su energía. Si Wang Jing, uno de los 5 mejores guerreros, no hubiera estado allí, entonces el área podría haber sufrido más daños. Yeobun intentó agradecerle a Wang Jing. Señor Wang Jing. Gracias, Pero otro cambio comenzó a sucederle a Yeobun. El chi de fuerza de su espada blanca comenzó a volverse negro, y el chi de fuerza negra en sus Kaediman Sword comenzó a liberar aire frío a su alrededor. ¿Cómo puede ser esto? Wang Jing se sorprendió. Yeobun había usado 2 energías extremas a la vez, lo cual ya era increíble, pero ahora parecía que las 2 energías extremas estaban tratando de mezclarse en una forma perfecta. Señor Wang. ¿Qué le está pasando?, preguntó Munku con preocupación.
El único que podía entender realmente lo que le estaba pasando a Yeobun era Wang Jing. Wang Jing murmuró estupefacto. Está creando armonía con dos energías opuestas. Ahora, la energía del demonio celestial emanaba frialdad. Con la energía única que contenía la espada y la espada, incluso Wang Jing estaba asombrado. No estaba seguro de cuán poderosa se volvería esa fuerza de energía. La energía se está expandiendo rápidamente. Es algo que un simple humano puede manejar. La energía había aumentado mucho más que la que Wang Jing había enfrentado hacía un rato. Parecía que Yeobun ahora tenía más energía interna que Wang Jing. Va a llegar a un nivel en el que yo nunca he estado. Solo. Eso era lo que le estaba sucediendo a Yeobun ahora. Yeobun dejó caer la espada del dragón blanco y la espada del demonio celestial al suelo y se sentó. Su cuerpo comenzó a liberar vapor negro y frío a su alrededor. Ajá. Todos se quedaron en silencio y observaron. Todos sabían instintivamente que Yeobun ahora estaba subiendo a un nuevo nivel. Con el sonido de las explosiones y la energía poderosa, todos los cultistas se reunieron alrededor. Wubong y Hou Sangba salieron y les impidieron acercarse. Nuestro señor está subiendo de nivel. Regresa. Eso es cierto. No debes interrumpirlo en su proceso. Sí, señor. Capítulo 330, Extremo, parte 2. Los cultistas se retiraron para no interrumpir el ascenso de su señor a otra etapa. Cuando todos regresaron, Wang Jing le pidió a Gambrosu que echara un vistazo a Wang Yogun. Señor Wang. Lo logramos. Su yin chi ha disminuido. Eso es cierto. Sí. Tendremos que vigilarla, pero debería estar bien. La llevaré a la enfermería y la atenderé. Ah. Wang Jing se puso muy contento cuando Gambrosu le dijo que estaría bien. Tenía los ojos llorosos de alivio. Sentía que todo su arduo trabajo para curar a su hija finalmente había dado sus frutos. ¿Me acompañarás a la sala médica? Tengo algo más que hacer primero. Doctor, por favor, ocúpese de mi hija. Bun, ve a ayudarla. Sí, padre. Y usted tengo que saldar mi deuda con el señor Chun. Ah, ya veo. Wang Jing hizo que su hijo, Wang Bun, ayudara a Gambrosu a llevar a Yogun a la sala médica. Wang Jing se ofreció como voluntario para hacer guardia por Yeobun, que estaba en trance, como una forma de expresar su agradecimiento. Los únicos que quedaban en la casa de huéspedes eran Wang Jing, Hou Sangba, Wubong y Munku. El suelo del patio se congeló en hielo negro. Esto es aterrador y la energía fría es muy poderosa. Toda la casa de huéspedes se volvió violenta y se llenó de una energía fría, difícil de soportar para los guardias. El único que pudo soportar tal energía fue Wang Jing. Ah. Fue entonces cuando toda la energía irrumpió y fue absorbida de inmediato por el cuerpo de Yeobun. Parecía que había logrado mezclar la energía en una sola en armonía. Ese es su cuerpo. Se está partiendo en trizas. Los sirvientes de Yeobun se sorprendieron mientras hacían guardia cuando toda la piel de Yeobun comenzó a agrietarse. Todos sabían cuál era ese síntoma. Reconstrucción corporal. Reconstrucción corporal. Era un fenómeno en el que el cuerpo cambiaba para adaptarse a la nueva etapa de poder. Yeobun ya lo había hecho una vez cuando alcanzó la etapa final del nivel de maestro superior. Y ahora, esta era la segunda. Sus huesos comenzaron a cambiar y la piel se agrietó mientras el cuerpo temblaba. Wubong, Hou Sangba y Munku estaban presenciando la reconstrucción corporal por primera vez, por lo que se sorprendieron al presenciar una vista tan asombrosa. Después de mucho tiempo, el cuerpo de Yeobun finalmente detuvo sus movimientos. Se acabó. Munku miró a Yeobun con una mirada preocupada y curiosa. ¿Qué cambio se produjo en él ahora? Fue entonces cuando la piel agrietada sobre Yeobun se convirtió en polvo y se desprendió. Cuando su antiguo yo desapareció, se reveló la nueva apariencia de Yeobun.
Ahora tenía una piel blanca y suave con músculos firmes y bien formados. Fue suficiente para hacer que todos gimieran pensando que estaban viendo un cuerpo perfecto. Oh. Munku, que ya había visto el cuerpo desnudo de Yeobun antes, sintió que era tan hermoso que la hizo sonrojar. Housangba ya se había dado la vuelta con una mirada avergonzada. ¡Wow! No puedo sentir nada. Wang Jing estaba realmente asombrado. Yeobun había estado liberando una energía poderosa que excedía el límite de un simple humano. Pero ahora parecía tener una energía almacenada en su interior que ni siquiera el Maestro Supremo establecido Wang Jing podía sentir. Yeobun se sentía como un humano normal. Origen. Esto significaba que el cuerpo volvía a su estado original, que los artistas marciales usaban cuando el artista marcial subía al nivel en el que tomaba toda la energía dentro y fuera de su origen. El ojo de Yeobun no tenía una voluntad fuerte, pero estaba lleno de sabiduría. Wang Jing se emocionó y le habló a Yeobun. Felicitaciones, señor Chun. Nunca imaginé que vería a alguien alcanzar el nivel que yo mismo deseaba alcanzar en mi vida. Era una etapa que el maestro de espadas marcial de doble filo Wang Jing soñaba con alcanzar. El nivel de maestro supremo perfecto. Chun Yeobun había aprendido la armonía de la energía mientras intentaba crear un equilibrio entre el Qi-Yang y el Yin extremos, y ahora había alcanzado la etapa final del nivel de maestro supremo. Todos los sirvientes de Yeobun se arrodillaron y gritaron a la vez. Felicitaciones por su ascenso al poder, mi señor. Yeobun sonrió. Un simple acto de ayuda para curar a la mujer le había reportado un regalo asombroso. Sin duda, fue un giro afortunado de los acontecimientos. Señor Chun. Sí, señor Wang Jing. Has dado un paso hacia un nuevo nivel de poder. ¿No quieres probarlo? Si te parece bien, quiero ayudarte con eso. Wang Jing parecía muy ansioso por probarlo. Si hasta ahora había sido un padre que quería salvar a su hija, ahora era un artista marcial ansioso por probar el poder contra otro artista marcial poderoso. Deseaba intentar batirse a duelo con Chun Yeobun, un guerrero de nivel maestro supremo en etapa final. Chun Yeobun era el único que podía ayudar a Wang Jing a usar todos sus poderes, ya que no tuvo la oportunidad de usarlos mientras estaba escondido. Ah. Todos los sirvientes temblaban de emoción. En cierto modo, uno de los 5 mejores guerreros estaba pidiendo un duelo. Habían luchado poco antes, pero esto era completamente diferente de la conmoción que había ocurrido antes. Una pelea entre nuestro señor y uno de los 5 mejores guerreros. Quiero ver eso. Era obvio que los artistas marciales querían ver una pelea legendaria. Yeobun miró a Wang Jing por un momento y sonrió. Entiendo. Quiero pedirte lo mismo. Solo. Al igual que Wang Jing, Yeobun también quería probar su nuevo nivel de poder. Wang Jing hizo una reverencia en agradecimiento. Entonces nos moveremos. Lo siento, pero por favor espere, señor Wang. Fue entonces cuando Wubong los interrumpió de repente. Wang Jing se sorprendió y se dio la vuelta y Wubong habló con seriedad. Primero tendremos que vestir a nuestro señor. Munku y Housangba se sonrojaron ante sus palabras. Sí. Chun Yeobun estaba completamente desnudo mientras hablaban. Hasta aquí el capítulo, nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de dejar tu me gusta o comentario que nos ayuda a crecer y para que YouTube recomiende el vídeo a más personas.